Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Vamos a hacer una revisión en Génesis capítulo 10 de cómo se pobla la tierra nuevamente con los descendientes de Noé. Noé sale del arca después del diluvio con 3 hijos, que son Sem, Cam y Jafet. Y ellos reciben una orden de Dios de ir, multiplicarse y poblar la tierra, henchirla, poblarla. Vamos a ver la descendencia de los hijos de Noé. Después vamos a dar un pasaje por algo muy interesante y trágico, que es la Torre de Babel. Después de ahí el autor bíblico hace énfasis en los descendientes de Sem y después específicamente de los de Taré. Taré es el papá de Abraham. Vamos a darle una entradita, cómo inicia el llamado de Dios a Abraham. Quiero darle una síntesis, del capítulo 10 de Génesis. Dice así: estas son las generaciones de los hijos de Noé, : Sem, Cam y Jafet. De este capítulo lo importante es esto. Noé, después de que su hijo lo vio desnudo, Cam, profiere una maldición a los hijos de Cam, Canam. Pero también aclara algo Dios ahí con Jafet. Jafet vivirá en las tiendas de Sem, o sea, Jafet no quedará descubierto. Y aquí empieza a verse que se está hablando del gentilicio, no claramente, pero se empieza a insinuar que gente que no viene de Sem también un día va a conocer la gracia, y ya estamos hablando del pacto de la gracia. Jafet representa en cierto sentido a los gentiles que después van a ser adoptados. Los hijos de Jafet son Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Esos son los hijos de Jafet. Los jaféticos hermanos son los que van a poblar las islas y todos los litorales. Ahí es donde se van ellos. Pasemos entonces en el verso 6. De los hijos de Cam dice es Cus, Misraim, Canaán y Fut. Son 4. De aquí que me interesa que le pongan atención es Cus. ¿Por qué? Porque de ahí viene, Cus es el papá de Nimrod. Nimrod es aquel que capitanea la torre de Babel, el que liderea, porque fue el primer hombre fuerte en la tierra después del diluvio, instiga la torre de Babel. También dice que Cam tuvo un hijo que se llama Misraim. Y este nos interesa porque da una serie de gente terminada en im, y dentro de ellos vienen los filisteos. Los filisteos nos interesan un poco porque son los que guerrean mucho tiempo con el pueblo judío. Sansón dice: aquí morirá Sansón y todos los filisteos, cuando Sansón derriba 2 columnas y se cae todo un templo filisteo. Cam tiene un hijo que se llama Canaán, que es maldecido, y de ahí vienen todos los cananitas. Los cananitas eran los que habitaron esa tierra que Dios promete a los judíos hebreos cuando salen de Egipto, que dice: yo les daré una tierra que fluirá leche y miel. Esa tierra estaba ocupada por los de Canaán. Ahora vamos a entrar a los de Sem. En capítulo 11:10 vuelve a retomar el tema de Sem. Así que de aquí nos pasamos a la torre de Babel. Vámonos al capítulo 11. Y dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron uno a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Empiezan a multiplicarse, empiezan a fructificar todos los hijos de Noé y sus descendientes de Sem, Cam y Jafet. Y van bien, van caminando por toda la tierra. Empiezan a reproducirse y empiezan a poblar la tierra y llegan a un lugar que es un valle de Ginar.
Y ahí se paran, porque vieron que la llanura era grande, extensa, y hay alguien que empieza a capitanear algo malévolo y satánico, Nimrod, hijo de Cus. Y este hombre fuerte, muy buen cazador, le dice a todos: vamos a pararnos aquí, hagamos una torre que llegue hasta el cielo, hagámonos un nombre, por si somos esparcidos por la tierra, si después Dios nos dispersa, ya tenemos un nombre, una torre que nos representa. Primer acto de rebeldía después del diluvio, una rebeldía colectiva. Están bien motivados, unos a otros se dicen: sí, hagamos, y pues no hay piedra, pues cosamos ladrillos, y hagámonos un nombre. Todos están muy contentos, una sola lengua, todos se entienden re bien, motivados para el mal. Y entonces empiezan a edificar una torre, haciéndose un nombre, todos en una unidad, una sola lengua. Y entonces Jehová se dio cuenta de esto y después dijo: descendamos y confundamos su lengua, porque nadie los va a desistir de que haga mal. Como que Dios otra vez diciendo: no contenderá mi espíritu con el hombre siempre. ¿Se dan cuenta? La naturaleza del hombre siempre es guerrear contra Dios, ir en contra de los mandamientos de Dios. Hoy, ¿cómo está la gente en nuestra época? Es una Babel, cada quien habla sus lenguas, cada quien tiene su Dios, cada quien tiene su idolatría. Solo hay una iglesia, que es la de Cristo, y no es la que masivamente se ve. La iglesia de Cristo es como un pábilo que humea. Son gentes que Dios escogió, no tienen una membresía, no todos están en una sola iglesia, son gente que Dios va a unir al final, gente que ama y teme a Dios. 4. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Esto es algo metafórico, porque ellos sabían que no podían llegar al cielo. Probablemente estaban construyendo un sigurat, que es cuadrado. El sigurat normalmente tenía 90 metros. La intención era hacerlo mucho más alto. Toda la gente comerciaba alrededor de los sigurat. Es una estructura cuadrada. Dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre y hagámonos un nombre. Fíjense, hagámonos un nombre. Ya no importa si Dios le interesa, nosotros queremos que nuestro nombre quede en la posteridad, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová Yahvé para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, porque usted sabe que el ojo de Dios lo ve todo, pero esto es simbólico. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. Miren qué unidad tenían estos muchachotes, se llevaban re bien, una unidad preciosa en contra de Dios. Es que Dios quiere que seamos uno, pero no en contra de Dios, no en contra de su palabra. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, nuevamente, habla el nombre de Dios en plural, nuevamente: descendamos, segunda evidencia muy temprana de la Trinidad, descendamos y confundamos allí, o al menos un Dios plural, descendamos y confundamos allí su lengua. Ahí nacieron los idiomas, dialectos, ¿no? Que también es una lengua, y hay tanto, hermano. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y de esta forma se esparcieron. Mire, hermano, no hubo necesidad ni de hacer un diluvio, porque además ya estaba prometido que no iba a haber diluvio, ni echarle lumbre, ni matarlo, como en la rebelión de Coré. Algo tan sencillo, confundirles la lengua. Y se separaron. ¿Y cómo fue que se separaron? Aparte de por grupos étnicos, era por su lenguaje. Es obvio que entonces desisten de hacer esa obra orgullosa en contra de Jehová, y se separaron, y la obra quedó inconclusa. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que es confusión, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí
los esparció sobre la faz de toda la tierra. Probablemente, y haciendo los cálculos de gente que sabe, esto sucedió probablemente 100 años antes de Abraham, la Torre de Babel. El diluvio más o menos 260 años antes de Abraham. David es 1000 años antes de Cristo. Abraham es 2000 años antes de Cristo. La Torre de Babel se calcula que son 100 años antes de Abraham. El diluvio aproximadamente unos 259 a 260 años antes de Abraham. Y luego el escritor, en este caso Moisés, que Dios le ha inspirado a esta escritura, vuelve a retomar a Sem. Le interesa a Sem, no le interesa tanto Cam ni Jafet, y vuelve a darle un espacio a Sem y sus descendientes. Los descendientes de Sem, que también está en Primera de Crónicas 1, 24, 27, son los siguientes. Y yo quiero abreviar porque son muchos nombres, hermano. Sem tiene 5 hijos: Etam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Nos interesa Arfaxad, Lud y Aram. Arfaxad tiene un hijo que se llama Sala. Sala tiene un hijo que se llama Eber. Este sí nos interesa, de ahí viene la descendencia de hebreos. Por primera vez aparece la raíz de los hebreos, tanto del lenguaje hebreo como de la etnia. Entonces, Salá tiene un hijo que es Eber, que de ahí viene hebreos. Eber tiene 2 hijos, Joctán y Peleg. Nos interesa Peleg. Peleg tiene un hijo que se llama Reú. Reú tiene un hijo que se llama Serug. Y Serug tiene un hijo que se llama Nacor, que es el abuelo de Abraham. Nacor tiene un hijo que se llama Taré, y Taré tiene 3 hijos, dentro de ellos uno que se llama Abraham. Y ahí ya llegamos al padre de la fe. Este libro es escrito más o menos en el año 1405 antes de Cristo. Moisés está escribiendo esto. El pueblo judío está saliendo ¿de dónde? Viene saliendo de Egipto. ¿Y qué estuvo haciendo en Egipto? Estuvieron de esclavos, estuvieron 400 años haciendo ladrillos. Crecieron tanto en Egipto que el faraón se preocupó y fue a ver a las parteras y les dijo: todo niño varón que salga se lo echan. Ahí hay cocodrilos en Egipto, llévenselos por favor, recién nacidito lo entregan porque son muchos, ¿no? Y entonces el pueblo judío va saliendo a la tierra prometida que Dios le dio. Es un pueblo que no tiene identidad, es un pueblo que no tiene historia, es un pueblo que no saben de dónde vienen, solamente que un tal José entró a Egipto y ya. Entonces Dios le revela la historia del pueblo hebreo a Moisés, y Moisés les entrega los libros y dice: ustedes tienen historia. Ustedes vienen de Noé, ustedes vienen de Sem, de Arfaxad, de Abraham, de Taré. Ustedes tienen identidad, tienen historia, son nación. Un pueblo que no tenía identidad, que viene de la esclavitud, de pronto es el pueblo que tiene historia, que tiene antecedentes, que tiene raíces. Hermoso regalo. Les dice de dónde vienen, con genealogía y todo. ¡Qué hermosura! El pueblo se da cuenta que tiene historia, que no es cualquier pueblo, y entonces no solamente va a pasar eso, sino que Dios va a establecer un pacto con un hombre. Este hombre es llamado Abraham, y es el segundo pacto. El primer pacto fue con Noé. No solamente ahora este pueblo tiene una historia, ahora va a tener un patriarca, y ese es Abraham. Usted ya está injerto. La rama silvestre que somos nosotros, ya estamos injertos al olivo. También ya somos espiritualmente hablando de este pueblo. Tenemos herencia en Cristo Jesús, hermano. Ahora usted ya no es cualquier pueblo. Usted es el pueblo comprado por la sangre de Jesucristo. Más allá de un pacto abránico por la muerte del Hijo de Dios. Entonces usted, hermano, ya tiene identidad, ya tiene historia, tiene presente, pero lo más hermoso, tiene futuro, vida eterna. Más bendecidos todavía que muchos judíos. Y luego, en el verso 27,
viene la descendencia específicamente de Taré. ¿Quién es Taré? El papá de ¿quién? De Abraham. Quiero que retome desde el verso 26, ¿verdad? 11:26. Taré vivió 70 años y Taré engendró 3 hijos. Uno es Abraham, todavía no se llama Abraham, Abraham, Anacor y Harán. Harán muere joven. De estos 3, Harán muere antes que su papá. 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, Anacor y Harán. Y Leo le dice, y Harán engendró a Lot, el sobrino de Abraham. Es el Lot de Sodoma y Gomorra. Harán engendró a Lot. Y luego dice, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Este hijo de Taré muere antes de que el papá, muere joven. Pero este engendra un hijo que es Lot. Parece que este hijo Lot entra al cuidado de Abraham, dice. Y tomaron a Abraham y Nacor, el hermano que quedaba, para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, que casualmente la Biblia dice que Sarai era hermosa, tanto que, hermano, aún a los 60 años de edad, cuando Sara entra a Egipto, era tan hermosa que el mismo Faraón la metió inmediatamente en su harem, por la mentira de Abraham, que dijo, voy a salvar mi alma, y dijo, es mi hermana. Y Faraón, como viendo que era su hermana, pues se la lleva. Afortunadamente no pasó nada, hermano, la Biblia dice eso, no pasó a mayores, ¿no? Pero Dios le habla a Faraón y le dice, no cometas ese error. Y entonces el Faraón le dice a Abraham, ¿por qué me engañaste? Estoy a punto de cometer un error muy grave. Tu Dios me visita y me dice de que no cometa yo este error. Y Abraham sale avergonzado de Egipto, ¿sabes? Por su mentira. Es el padre de la fe, pero es un ser humano. Perdonemos a Abraham y sigamos adelante. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, que después se convierte en Sara. Y el nombre de la mujer de Nacor, el hermano de Abraham, es Milca, hija de Harán, el que murió. Harán tuvo también a Milca y a Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Hermanos, en el Antiguo Testamento una mujer que era estéril era una maldición. Ahora parece que no tanto, ¿no? Hay mujeres que ya deliberadamente no tienen hijos, ¿no? Por todo lo que implica una crianza, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento una mujer estéril era una cosa terrible. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Se van a ir de ahí, de Ur de los Caldeos. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. ¿Para dónde? Para la tierra de Canaán. Aquí Moisés está contando la historia de Abraham. 600 años antes pasó esto. Pregúntome yo, ¿cómo se entera Moisés de todo lo que le sucedió a Abraham, a Sarai y a Lot y a todo esto? Dios se lo inspira en estos libros, el Pentateuco, los 5 libros. Dios se lo inspira. El creador de los cielos y la tierra usa a un hombre. Ya ve, tanta gente dice, es que la Biblia la escribieron los hombres. ¿Y qué querían? ¿Que le escribiera Dios? Y aún aunque le hubiera escrito Dios, no creerían. Porque el que no va a creer, aunque vea muertos resucitar, no van a creer. Tenía que ser hombres, hermano. Y entonces Dios usa a Moisés y le dice la historia del pueblo hebreo desde Abraham, desde el Génesis, desde el principio. Y les da la ley. De las bendiciones que Dios le da a Abraham adelante es, el que te maldijere, lo voy a maldecir. Y al que te bendijere, lo voy a bendecir. Entonces aguas con eso, de que los judíos, qué bueno que los mataron en Alemania. Oye, esos son comentarios que no son para un creyente. Para un no creyente está bien, pero para un creyente, no. ¿Cuántos salieron de Ur de los Caldeos? Taré, 1. Abraham, 2. Lot, 3. Sarai, la esposa de Lot. Esos son los que Dios menciona en su libro, pero además iba más gente, siervos de ellos.
estaban en Ur de los caldeos. Entonces Dios les dice que se vayan para ir a la tierra de Canaán, que está siendo habitada por los descendientes de Cam. Y luego, hermano, hacen una parada. No sé por qué se paran en Harán. Y ahí se le ocurre morirse al papá de Abraham. Y no llega a la tierra de Canaán. Y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Murió el papá de Abraham. Vamos a ver el pacto de Dios con Abraham. Capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Cuándo le dijo Dios esto a Abraham? Seguramente en el versículo 31, el anterior, que dice: y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot hijo, y salieron de Ur de los caldeos. Pero aquí le recuerda, porque ya se estaba poniendo cómodo en Aram. Y entonces Dios le recuerda que hay una promesa para irse para Canaán. Y le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham ya no era tan joven cuando Dios lo llama. Abraham vivía con su papá y su familia contento en una tierra próspera, Ur de los caldeos. Y Dios le hace un llamado. Y el padre de la fe, como es característico en él, obedece. Pero le quiero decir que no fue fácil dejar la comodidad, dejar una vida ya hecha a la mitad de su vida y viajar con su parentela. Dice: y haré de ti una nación grande. Y haré de ti una nación grande. Mire qué bendición. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En estos versículos hay 6 promesas. La primera: haré de ti una nación grande. Primer promesa. Segunda promesa: te bendeciré. Tercer promesa: engrandeceré tu nombre. Los que querían hacer la torre de Babel querían hacerse un nombre. Y Dios le está diciendo a Abraham: engrandeceré tu nombre, Abraham. Tercera promesa. Cuarta: serás de bendición a millares. Quinto: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y sexta promesa: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En un sentido está hablando de todas las familias de la tierra que descendían de él. Y en un sentido está hablando de las familias espirituales, de las cuales en un sentido nosotros descendemos. La rama silvestre insertada en el olivo. Hay un video allí en YouTube. El ya fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, maldice al pueblo judío. Dice: desde el fondo de mis entrañas te maldigo. Yo te maldigo, pueblo de Israel. Digo, primero, qué ignorancia un hombre que no conoce a Cristo, que dice que creía en Cristo pero no lo conoce. Una cosa es decir que uno cree en Cristo y otra cosa es conocerlo. Unos años después muere de cáncer. Es un hombre que habla de Cristo y no conoce a Cristo, el de las Escrituras. Y maldice del fondo de mis entrañas te maldigo, Israel. Él solito se puso la soga al cuello. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Y Lot, su sobrino, fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram, donde murió su papá. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Algunos dicen que estuvieron 10 años allá en Harán. Adquirieron gente, compraron gente y salieron muchos. Salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Eso fue 2090 años antes de Cristo, cuando Abraham llega a la tierra de Canaán. Este libro de Génesis se escribe más o menos 700 años después, en el año 1405. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. En varias Biblias hay un mapa donde se ve cómo sale de Ur
se va por todo el río Éufrates y llega a un lugar llamado Harán, ¿no? Donde muere su papá. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Después de Harán se fue a Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Aquí es donde se dio la promesa de Dios a Abraham: y daré esta tierra a tu descendencia, ¿no? Y por eso los palestinos la están peleando, los musulmanes, porque dicen como que también ellos descienden de Abraham, es suya. Una tierra de mucho conflicto. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y un lugar que se llama Hai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Abraham sale de qué lugar? Ur de los Caldeos. Se va por todo el río Éufrates y llega a un lugar que se llama Harán. ¿Quién muere ahí? Taré, su papá de Abraham. Y de ahí entonces, ya con mucha gente y con mucho dinero, se va hacia abajo, que es casi cerca de Jerusalén, a un lugar llamado Siquem. En Siquem Dios le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Es la primera vez que en esta tierra, hermanos, en esta tierra de cananitas, de gente idólatra, de gente que adoraba a los dioses Baal, de gente que adoraba al dios Moloch, que pedía que los niños fueran entregados al fuego. La primera vez que llega Abraham y por fin se levanta un altar al Dios verdadero. Y dice que Abraham levantó un altar y adoró finalmente a Jehová en esa tierra hereje. Por fin en ese lugar se levanta un altar al verdadero Dios. Cuando yo platicaba esto, me recordó a muchos misioneros, hermano. Que misioneros se van a meter no sé hasta dónde, se van a meter a lugares tan inhóspitos, donde hay lugares y tribus de gente que siempre está adorando a ídolos y a ídolos de Satanás. Y de pronto llegan estos misioneros y empiezan a evangelizar a uno, y luego disipulan a otro, y después ya tienen un grupito de 6, 7, 8 gentes nativos de allá, y el misionero entonces empieza a cantar alabanzas a Dios, y empieza a leer la Biblia, y se establece un altar al verdadero Dios de los ejércitos. Luz en la oscuridad, eso es lo que somos cuando predicamos el evangelio. Y cuando llegamos a un lugar inhóspito donde se ha alabado a Satanás, en este lugar hacíamos culto a no sé quién, en este lugar le rezábamos a no sé quién, y ahora, mi hermano, alabamos al Señor, enseñamos la palabra y somos felices. Sufrimos en medio de todo, hermano, pero tenemos la esperanza de que un día el Dios de la gracia nos lleve un día. ¿No ha sucedido así a veces, hermanos? Que gente que tiene historial de brujerías dice: aquí hacíamos brujería, y ahora aquí se levanta un altar a Dios en base a la lectura de la palabra y a la santidad que viene de Él. Eso es lo que Abraham está haciendo en este momento. En el lugar de los Baales, de los Moloch, levanta un altar a Jehová. Y sí, muchas veces nuestras casas eran de idolatría. Muchos que venimos del catolicismo romano, ¿no? De ese engaño tan terrible, ¿no? Y ahora estamos en la verdad, en un altar al Dios vivo, Jesucristo nuestro Salvador. En ese sentido pertenecemos a esta promesa que Dios le dio a Abraham: serán benditas las naciones de la tierra. Habla de la gente que Dios predestinó, amó desde antes de la formación del mundo. Y esas gentes son las que han entendido que Cristo es el Salvador. Aquellos que creen en Cristo, que creen en su sangre preciosa, que creen en el acto salvífico de la cruz, que para ellos no es una religión, que para ellos nada más es un símbolo, para ellos es el medio que Dios usó. La justicia de Dios fue satisfecha a través de su Hijo. Él, que no era pecador, pagó el pecado del mundo.
para que nosotros fuésemos salvos y hoy podamos decir que somos hijos del Dios Altísimo. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí, ahora ya permanente, altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y después se fue a Neguev. El padre de la fe, Abraham, por fin levantó un altar a Dios, y fue bendita su descendencia, así como nosotros somos benditos por la fe en Jesucristo. Recordando algunas cosas, la torre de Babel, se quisieron hacer un nombre, lugares donde se levantan iglesias tan grandes, hermanos, que parecen una torre de Babel, que más que en lugar de alabar y glorificar el nombre de Dios en amor y en sencillez, lo que quieren es edificar un nombre para ellos. ¿Quién hizo tal iglesia? Fulano, tal pastor, tiene 10,000 gentes y todos ofrendan al mismo tiempo, y mira qué tipo de construcción, son torres de Babel. No estoy diciendo todas, pero Dios no nos mandó a construir torres de Babel con su nombre. Dios nos mandó a propagar el mensaje de salvación. La iglesia más grande de la comarca, para gloria de Dios, el Dios de la Biblia que yo no está pidiendo eso. Para la gloria de Dios, ¿eso está tan trillado? Usted debe conocer al Dios de la gloria y está en la Biblia. Acérquese a las Escrituras, déjese enseñar por las Escrituras y entonces usted conocerá al Dios de la gloria, que es más que eso, es amor y misericordia. Si alguien no tiene amor y misericordia, pues no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esos templos tan ostentosos, gigantescos, que se han levantado, a mi parecer, no son para la gloria de Dios, son para hacerse un nombre. No le veo otro propósito. Lo que la gente quiere es ver vidas cambiadas, vidas que viven en Cristo en fe, que viven esperando el día de la resurrección. Gracias a Dios por los que en nuestra casa antes se hacía idolatría y hoy se alaba a través del nombre y la sangre de Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, hemos predicado tu palabra, Señor. Cada vez que nos acercamos a ella y conocemos la historia de nuestra salvación, solo nos queda decir, Señor, que de veras que aún siendo pecadores, entonces Cristo murió por nosotros. Él es nuestra justicia. En Él fue satisfecha la ira de Dios contra el pecado. Él pagó por los pecados de los que son salvos. ¿Y qué pues, dice Pablo, si la sangre de Cristo cubre el pecado? Gracias, Señor, porque con tu sangre bendita podemos estar seguros que un día entraremos a la vida eterna, no por obras, solo por gracia. Señor, gracias porque hoy somos felices en la esperanza de la vida eterna, desde la promesa que le diste a Abraham, Isaac, Jacob, a los patriarcas, y de ahí cómo se adopta el gentilicio. En eso estamos nosotros, adoptados por la gracia de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nosotros no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Cristo. Gracias porque antes no teníamos identidad ni nombre y tú nos diste nombre. Nos diste un futuro, un presente, nos diste un nombre. Somos hijos de Dios Altísimo. Ahora entonces sabemos qué hacemos aquí y sobre todo a dónde vamos. La vida eterna por la gracia de Jesucristo. Alabado seas entonces, Señor. Gracias porque este lugar es un lugar donde alabamos el nombre de Dios. Donde un día tal vez hubo idolatría, hoy se alaba el nombre de Dios. Gracias también porque las casas de los hermanos se han vuelto lugares de adoración. Quizá también eran lugares donde se idolatraba, donde había oscuridad y tinieblas, y ahora son lugares de luz en medio de una generación perversa. Gracias, Señor, porque nos diste nombre y nos diste vida.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén.